asambleísta Gabriel Rivera. Señoras, señoritas, señores asambleístas, pueblo de Esmeraldas que está en las barras y todos, además quienes nos acompañan, como siempre lo he hecho, señor presidente, fiel a lo que creo, fiel en lo que pienso, cuando llegue el momento de votar por este proyecto, lo haré con el corazón. Lo haré con mi alma y lo haré con el espíritu. Y mi corazón y mi alma y mi espíritu siempre estará con Esmeraldas, siempre estará con el pueblo ecuatoriano. Entonces, independientemente, señor presidente, si hoy o mañana se tome la votación, como lo dije en el primer debate, yo siempre votaré por Esmeraldas, el pueblo que me eligió como asambleísta. Señor presidente, pero antes de entrar en lo de fondo y en lo que quiero decir, yo quiero aclarar algunas cosas, porque en las pasadas elecciones, queriendo ir a lo más íntimo del pueblo de Esmeraldas, se inventaron una canción que en forma indigna hoy la han repetido aquí, como afrenta al pueblo, a mi pueblo negro de Esmeraldas, ese pueblo que nunca fue esclavo, y ya lo voy a explicar por qué. Y como las mentiras tienen patitas cortas, el mismo señor al que mandaron a dejar los señores que tienen aquí un representante de asambleísta, que mandaron a dejar a las radios, a la televisión, y que voy a permitirme en este salón de la democracia dar su nombre y decirles dónde vive. El mismo señor que mandaron a repartir la canción, después arrepentido porque pensaba que ya le tocaba morirse por una enfermedad que tenía, fue a mi casa a las 2 de la mañana y me dice: doctor, a mí me mandaron los señores del MPD a repartir esa canción. Eso sí es ser racista, eso sí es ser miserable. Y este señor se llama Jaime Mendoza, alias Kiko, que trabajaba para ellos en Esmeraldas. Esa es la verdad, Linder, y eso tiene que investigarse, y eso jamás se debió hacer. Pero en todo caso, esas son las verdades que tenemos que decirnos. Señor presidente, también quien me precedió en la palabra estaba hablando de honestidad, de buenas costumbres, de que este es el reino del país y de Correa, y nunca dijo nada sabiendo al partido que pertenecía, cuando su líder se niega sistemáticamente a pagar los impuestos que todo buen ecuatoriano debería de hacerlo. Yo no lo interrumpí. Ten la bondad, yo no interrumpí. A mí me respeto. ¡Ey, ey, ey! Señor presidente, entonces, aquí de frente, y sabe, presidente, lo que se dice en Esmeraldas, yo lo dejé hablar, y a mí me deja hablar. Refiérase a la sala, no hagan alusiones personales. Y como si eso fuera poco, en Esmeraldas, mi pueblo digno, hoy se dice que cuando el barco se hunde, las ratas huyen, y da justo el caso que el señor ya está en Creo cuando se acabó el PRIAN. ¡Esa es la verdad! Señor presidente, si me permite, voy a continuar en mi intervención, porque creen que tienen derecho a decir todo y nunca escuchar lo que les duele porque es verdad. Señor presidente, entonces, señor presidente, como yo le decía, a pesar, como lo dije en el primer debate, a pesar del derecho que tiene el pueblo a la concordia, como en efecto lo hizo y fue a las urnas,
y también la facultad del presidente de la República de convocar a consulta, porque resulta que nos leen aquí un artículo constitucional, pero esa misma Constitución dice claramente que cuando la Corte no se pronuncia, pues se entiende que ha sido dado la autorización a quien puede llamar a esa consulta, pero esa parte se olvidan de decir. Pero, señor presidente, a pesar de todas las razones jurídicas, filosóficas o cualquiera que pueda haber, como en efecto las hay, para llamar a esa consulta, le quiero insistir a mi pueblo Esmeraldas que me escucha, que yo siempre votaré por Esmeraldas, por el pueblo que me eligió. Y para continuar, señor presidente, es que yo en las pasadas elecciones empeñé mi palabra por Esmeraldas. Y yo creo que todos tenemos el derecho a cumplir con nuestra palabra. Yo no interrumpí, mientras hablaban no dije una sola palabra, y yo exijo respeto y correspondencia también. Entonces, señor presidente, esta promesa con Esmeraldas, yo la hice libre y voluntariamente, de lo cual soy responsable y desde luego sin excusas. Yo lo dije y lo repito, que nunca votaría en contra de Esmeraldas o cualquier cosa que signifique la reducción de su territorio, independientemente de lo que piensen mis compañeras o mis compañeros de Alianza País o alcaldes o quien quiera que sea. Entonces, señor presidente, yo debo decirle a mi pueblo de Esmeraldas que igual como la libertad de amar es sagrada, no es menos importante ni es menos sagrada la libertad de pensar. Cada cual que piense lo que quiera, yo siempre votaré por Esmeraldas. Yo hubiera querido, señor presidente, que Esmeraldas tenga autoridades que lleven la obra pública al pueblo de la Concordia, eso también es cierto. Como quiero que la lleven a todos los cantones, a todos los rincones de mi tierra linda de Esmeraldas. Sin embargo, presidente, en lugar de su amor, en lugar de demostrarle que querían a la Concordia, lo que se dedicaron fue a utilizarla para sus intereses políticos. Desgraciadamente así es, y esa es la verdad. Y yo sé que lo que hoy diga siempre me lo van a decir si me equivoco o si estoy acertado, pero eso es lo que yo creo, presidente. El pueblo de Esmeraldas no votó en contra de Esmeraldas, el pueblo de la Concordia no votó en contra de Esmeraldas, votó en contra de algunas autoridades de Esmeraldas, que la abandonaron, presidente. La abandonaron, presidente, hoy, nadie lo niega. Ellos tenían la obligación de defenderla inteligentemente y no solo hacerlo con el palo y con la piedra. Qué vergüenza sentimos los esmeraldeños, toda esa bullaranga, esa insultadera que esta mañana metieron aquí. También hay otros métodos para defender las cosas y eso lo que hace es avergonzar a nuestro pueblo, señor presidente. No me refiero a quienes nos acompañan decentemente en las barras, me refiero a quienes son los representantes que se dicen serlo de aquellos que están en las barras, a quienes merecen todo mi saludo y todo mi cariño. Presidente, yo hubiera querido que estas autoridades a las que me he referido, independientemente del movimiento político, la adscripción política que tengan, podamos construir un futuro que pertenezca a la belleza de nuestros sueños. Desgraciadamente, la verdad nos indica que no fue así, señor presidente. Sin embargo, ¡qué ignominia! ¡Qué ignominia, presidente! Que hoy se rasguen las vestiduras aquellos que, pudiendo construir un futuro promisorio junto a nuestra gente, junto a nuestro pueblo, hoy sea tan triste reconocer que la menor inversión pública del partido que maneja el Consejo Provincial, el mismo que es del INDE de Altafulla, durante estos últimos 10 años lo hicieron en la Concordia. ¡Qué pena! Que sabiendo el problema que teníamos en la Concordia, la menor inversión la hicieron en la Concordia. Y estos son datos, presidente, que son para la historia. Los pueden bajar
del Consejo Provincial, los pueden bajar del Ministerio de Finanzas, de cualquier parte. Esos datos no mienten, presidente. Entonces, qué pena lo que se hizo con la Concordia, presidente. Sin embargo, señor presidente, cabe recordar que la sabiduría popular no hay cómo desafiarla. Siempre se ha dicho y siempre se escucha en las calles: dime de qué presumes y te diré de qué careces. Así es, acá vienen a presentarse como los mayores defensores, cuando debían de atender la Concordia, defenderla de ese modo. Nunca lo hicieron, presidente. Entonces el culpable no es este asambleísta que toma la palabra. El culpable no es el presidente de la República. Los culpables son quienes no la atendieron en todo el sentido de la palabra y que tenían que hacerlo, señor presidente. Por eso yo creo que hoy es pertinente citar lo que dijo el dramaturgo español Jacinto Benavente, quien sentenció: lo peor que hacen los malos es obligarnos a dudar de los buenos, presidente. Afortunadamente, el pueblo de Esmeraldas sabe que lo malo, cuando se finge bueno, es pésimo. Y esa es la defensa que desgraciadamente nuestros representantes han hecho. Una pésima defensa. El pueblo de Esmeraldas sabe muy bien quiénes son sus victimarios, quienes por más de 10 años la abandonaron en una forma miserable. La Concordia es un ejemplo. Pero si no queremos poner como ejemplo la Concordia, señor presidente y señores legisladores, ahí tienen otro ejemplo. El balneario de Las Palmas. Otrora, un balneario que tenía palmas, hoy ya ni palmas tiene. Lo que tiene es bastante basura y ya se sabe quiénes son los que lo administran. Entonces, señor presidente, yo creo que es pertinente. Hoy tenemos premura, señor presidente. Es sumamente importante decirle al pueblo Esmeraldas que me escucha, que con esas autoridades que han ofendido, que han degradado a nuestra provincia, no podemos seguir, señor presidente. Y finalmente, y para culminar, yo quiero, le decía, darle un saludo a aquel pueblo de Esmeraldas que nunca fue esclavo, porque no escapará al conocimiento de todos y cada uno de los latinoamericanos, y en especial de los ecuatorianos, no escapará al conocimiento de eso, de que el origen de la negritud en el Ecuador tiene básicamente 3 fuentes. Terminó su tiempo, asambleísta. Permítame, presidente. Unos, aquellos que vinieron a construir el tren. Otros, aquellos que para ofensa de la humanidad entera surgen de ese criadero que tuvieron en algún momento los jesuitas al norte del país. Y otros son los esmeraldeños, presidente, aquellos que prefirieron, luego de que su barco zozobre, adentrarse en la manigua, adentrarse en la selva, pero nunca entregar su libertad. Esa libertad que yo quisiera que hubiese sido defendida, como lo hizo Jorge Chiriboga Herrero, como lo hizo Vargas Torres, no como a grito, como a patada y a desvergüenza. Algunos han tratado de hacerla en esta mañana y parte de esta tarde en este pleno. Mi saludo y mi corazón con Esmeraldas. Muchas gracias, presidente.